Bien, buenas noches con todos. Estamos aquí reunidos en The Tonight Physio Show, como siempre, acompañado de todos los estudiantes de Latinoamérica y mi compañero Andrés Logroño. Andrés, cuéntanos, ¿con qué invitado estamos el día de hoy? Hola Carlitos, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Buenas noches con todos. Ya saben, para nosotros es un gusto estar acá como todos los miércoles. Y bueno, ahora tenemos un invitado internacional que espero que le saquen bastante provecho. Vamos a hablar básicamente de todo lo que es la telerehabilitación. Y bueno, ya con ustedes tenemos a Romualdo Ordóñez, es un kinesiólogo de Chile, miembro de Paint the Code también, que es un grupo bastante fuerte que hace divulgación científica. Y nada, Romualdo, para nosotros es un gusto que estés acá. Gracias por aceptar la invitación. Antes de darte la palabra, quiero decirles que Romualdo ha sacado permiso, así que por favor aprovechen esto y ha sacado Mm. permiso de la ley. Así que, no, en serio, Romualdo, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Andrés, a Carlos por la invitación. La verdad que vale un honor estar compartiendo con ustedes, con colegas de otros lados, y la verdad que me enorgullece igual que me hayan considerado en base Después vamos a ir contando un poquito lo que pasó, Ujú. pero no, súper contento, espero pasármela muy bien, así que eso. Así Sí, se... a ver, vamos a decirles, gente, cómo vamos a hacer esta noche. Realmente vamos a conversar, va a ser un conversatorio bastante interesante en donde pregunten a Romualdo. Yo sé que mucha gente está haciendo inclusive aún telerehabilitación, entonces él nos Sí. va a ayudar bastante, incluso ya nos vas a contar tú en qué parte, qué has logrado con la telerehabilitación, Romualdo, a nivel académico y a nivel clínico, que para nosotros es increíble y de paso te felicito, hermano. Y nada, Gracias. pregunten gente, pregunten mucho. Así que Ah, cuéntanos, Romualdo, qué pasó con la telerehabilitación y el COVID y este tema que nos obligó a todos. Acuérdate, ah, Carlitos, que empezamos y dijimos, creo que todos sentimos eso, ¿no? Como, ¿y sí, ahora y qué ahora. vamos a trabajar? O sea, sobre todo la parte privada incluso, ¿no? O sea, era como, Mm. ¿qué vamos a hacer? Acá hay gente de varios países de Latinoamérica. Entonces, claro, cada país tenía también su complejidad Protocolización. para trabajar. Claro, claro, y Mm. también, sobre todo en el tema privado, dependiendo a qué personas estemos tratando o qué tipo de paciente, ¿no? Porque como no va a haber dificultades con los adultos mayores o las personas que no manejaban tecnología. Se hablaba un poco de telerehabilitación, pasó lo del COVID, y creo que en cada país estuvieron 1 o 2 meses sin hacer nada y después comenzaron con este tema de la telerehabilitación, pero realmente fue mucho de ir probando e intentando comunicarnos a través de esto, ¿no? Creo que definitivamente fisioterapeutas que promueven un poquito más el tema del ejercicio, tuvieron un poco más de facilidad de poder expresar y ayudar a personas, pero los fisioterapeutas que están acostumbrados o los kinesiólogos que están acostumbrados a utilizar los agentes físicos se vieron muy limitados, ¿no? Claro, Porque claro. la gran mayoría de la terapia era 45 minutos, 1 hora de agentes físicos y después 2 ejercicios Y, Williams y de ah, Codman, y no y te olvides vaya para la y casa. no te olvides, Carlitos, de nosotros los terapeutas manuales, hermano. 1 hora en la camilla con la mano, imagínate eso, cómo lo hacíamos. Ah, yo no, Haciendo, yo no sé ahí el magíster en terapia manual. Dale, Romualdo. haciendo liberación miofacial, Claro, derrotando Claro. imagínate. ilíacos, sacros. No, no. Yo también Tre- caí en el lado oscuro de la fuerza en Sí, su sí, sí. momento. eh, Bueno, Romaldo, cuéntanos, ¿qué pasó? Sí, ¿Cómo la pasaste tú por allá? ya. Bueno, el año pasado, cuando llegó marzo, acá, por lo menos en Chile, se cerraron muchos servicios. Yo trabajo, no lo había mencionado, yo trabajo en atención primaria. Acá le decimos a los consultorios centros de salud familiar. Yo trabajo en una sala de rehabilitación donde llegan pacientes con problemas de hombro, dolor lumbar, muchas veces problemas inespecíficos, harto dolor crónico, también personas secueladas de accidente cerebrovascular, Muscular. Parkinson. Que a veces Entonces, todo. sí, y personas con fibromialgia, como las cosas más prevalentes en cuanto a Claro. cuadros de dolor crónico. Y resulta que, bueno, se cerraron las salas de rehabilitación, el personal de salud
tuvo que ponerse a disposición para labores de pandemia. Y llegó todo esto del teletrabajo, o sea, tú, claro, ibas una semana a trabajar y la otra tenías que estar en tu casa. Entonces el empleador como que decía, ya, pero en la casa, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿cómo vas a justificar tu trabajo? Claro. Y entonces lo primero que empezamos a hacer fue como a contactar a los usuarios que estaban en atención y que se vieron afectados con la suspensión abrupta de sus terapias, de sus sesiones. Empezamos a contactarlos. Entonces después en el camino yo, bueno, a todo esto algo personal, quería contarles que, bueno, mi papá fue una de las primeras víctimas que falleció por el COVID. ¿Ya? Así es, así es. Y tengo un amigo que trabaja en la Universidad de Concepción, que trabaja en la unidad de telemedicina, que es como pionera a nivel en Chile en cuanto al tema de telemedicina, salud digital y todas esas cosas. ¿Ya? Y él me dijo, oye, ¿por qué no estudiáis? Yo te ofrezco una beca, haz el diplomado con nosotros, y así mantenís tu cabeza ocupada, como yo estaba con este proceso del duelo por el fallecimiento de mi papá. Claro. Y la verdad que, bueno, empezamos como a proponer cosas, ya, vamos a hacer esto de la telerehabilitación, nos empezamos como a habilitar profesionalmente, porque igual es todo un mundo. Yo igual le decía a mi colega antes, cuando de hecho yo me metí a estudiar al magíster de terapia manual y mi amigo trabajaba en telemedicina ya, yo le decía, oye, ¿qué si telemedicina es poner cámaras webs, no tiene ni una ciencia, como subestimando lo que hacía? Claro. Y la Claro, verdad que claro. ahora, sí, y ahora yo me trago mis propias palabras y ya pues, empezamos No, con todo esto el diplomado, claro. ¿cachai? Ahora, esto yo creo que no sé si te pasó a ti, Carlitos, y no sé si le pasó a la gente. Lo que te pasó a ti, Romualdo, de hecho también me pasó a mí. O sea, de hecho yo era uno de los, al principio, ¿no? O sea, yo decía como, ¿para qué vamos a hacer telerehabilitación? O sea, quédense tranquilos, o sea, ya esto va a Va a pasar. mejorar, o sea, no hay que lucrar. Yo pensaba esto, ¿no? Imagínate, o sea, decía, no hay que lucrar de una manera no ética. Y claro, luego las cosas vas viendo que, como tú dices, o sea, uno se traga sus palabras porque, claro, si lo hacías bien, sí que podías ayudar a Tenía- cierto subgrupo de pacientes, ¿no? O sea, claro, ya tú eres el experto, tú nos dirás como exactamente qué es la telerehabilitación, porque aparte en las redes sociales hubo un boom increíble de telerehabilitación. Entonces, claro, había cosas muy buenas y cosas muy malas. Correcto. Exactamente. Y como era un mundo tan poco explorado, creo que en todas las profesiones, pero sobre todo en la nuestra, que es una que está tan vista como estar en contacto con el paciente, tocarlo, moverlo, visualizar ahí, palpar y demás. Pero al mismo tiempo, al momento que fue evolucionando, creo que este mismo tema de la telerehabilitación nos abrió puertas a distintos mercados, ¿no? Porque ya Así es. no, o sea, sí, el tema de las redes sociales, hay cosas buenas y cosas malas, pero entre las cosas buenas está que, ok, soy un fisioterapeuta ecuatoriano, pero puedo trabajar con un paciente de México, puedo trabajar con un paciente de otra ciudad de acá misma de Ecuador y Exacto. ayudarla. Mm, Entonces, exactamente. es otra fuente de ingreso, o una diversificación de ingresos que puede tener el fisioterapeuta, pero hay que hacerlo de una manera ética y ahora Romualdo nos va a mencionar cómo hacerlo de una manera eficiente, ¿no? Eh, Mm. Romualdo, para que más o menos ya nos empieces a desglosar, ¿es exactamente lo mismo la telemedicina como la telerehabilitación? O sea, ¿cuál es la diferencia de esto? Y claro, la telemedicina, de lo que yo sé, corrígeme si yo estoy mal, no es algo nuevo, o sea, no es algo de pandemia. Esto ya ha existido años atrás. ¿En qué Exactamente. difiere esto, Romualdo? Sí, mira, voy a partir como por el tema como de la historia primero. Ujú. Como el origen de la telemedicina, telemedicina significa curar a distancia. La verdad es como súper pobre la definición. La verdad que en la actualidad o sea, la telemedicina, según la OMS, es como una prestación de servicio a distancia que involucra la evaluación, el diagnóstico, la promoción, la prevención de salud cuando las personas tienen dificultades para acceder a los sistemas de salud. Ok, La telemedicina cuando empezó a surgir fue como a finales del siglo XIX, cuando estaba de moda el telégrafo. El Ya, telégrafo se empezó a utilizar, por ejemplo, en la guerra civil de Estados Unidos para informar las bajas, las muertes y claro. solicitar insumos médicos. Ese es como el origen.
de la telemedicina. Después apareció el teléfono, después, bueno, como en los años 40, Ajá. se hizo como, a finales de los 40 se hizo como la primera videoconferencia, y de hecho, como la primera experiencia en sí de telemedicina fue cuando se compartió un electrocardiograma hacia un hospital que estaba a 1 metro, o sea, 1,5 kilómetros de distancia. Y eso le llamaron teleelectrocardiograma. Entonces, o sea, la radiología fue como en realidad lo que empezó con esto. Entonces le mandaban el informe a otro médico que estaba a otro lado: interprétalo por favor, la radiografía, y danos tu apreciación. Y así Claro. empezó. Bueno, que esto agilita procesos, ¿no? O sea, realmente agilitaba procesos para mejores diagnósticos, diagnósticos más rápidos, más rápida, atención mucho más rápida. Claro, diagnósticos Exactamente, diferenciales, otras opiniones también. O sea, exactamente. y creo que va a ir evolucionando a medida que bueno, la tecnología en realidad no es para hacernos cómodos, pero sí para agilitar y facilitar muchísimas labores, ¿no? Mm. Ujú, ujú. Sí, y de hecho, ya cuando la NASA empezó a enviar al hombre al espacio, como el astronauta no puede viajar con el médico al lado, también ahí se Claro, utilizó, ¿cierto?, de alguna manera la telemedicina para brindar soporte, y el apoyo médico, ya, a los Claro. astronautas. Pero cuando ya esto se masificó así mucho más fue en los años 90, cuando nació el Internet. O sea, la claro. verdad que la telemedicina sin las tecnologías de la comunicación no es algo que sea viable, no No, podría no, existir. pues correcto. Así es. Ahora, y en el tema de telerehabilitación, ¿qué fuiste descubriendo cuando recién empezaste todo este tema, Romuald? Y ojo, Eh, antes, disculpa que te interrumpe, Romaldo, antes de que empieces todo este tema de la pandemia, ¿ya existía tal vez en otros países la telerehabilitación? Sí, por ejemplo, en Australia, en países europeos, en Estados Unidos se ocupa harto, la telerehabilitación. Hay mucha investigación que viene, sobre todo de Australia. Y mira, y aquí aprovecho de explicar lo que se me había quedado de lo anterior. Entonces, habíamos quedado que telemedicina es como curar a distancia, la Ujú. telesalud es como un poquito más arriba de la o sea, de la telemedicina. Como que la telesalud involucra todo lo que es promoción, prevención, Correcto. rehabilitación. Y después hay otros conceptos incluso que algunos pueden sonar como sinónimos. Está cibersalud. La cibersalud o la e-health es como la solución tecnológica, Ah, ok. como la... Sí, son cosas distintas. Es como, por Muy ejemplo, el uso de interesante. dispositivos de monitoreo, todas esas cosas. Claro, o sea, ya viene todo este tema de los dispositivos electrónicos, por ejemplo, justo Inalámbrico. inalámbricos, el tema de utilizar los relojes que te miden. Exactamente. Ujú, Hay ujú. mucho desarrollo ahorita. Tengo incluso, un amigo está haciendo un masterado en envejecimiento y ni sé qué otra vaina, en realidad no me acuerdo, pero me estaba contando un producto bastante interesante que era un reloj que te medía la glucosa en sangre. Entonces, imagínate que puedes tener datos Claro, exactos y constantes de un paciente que tenga una diabetes, ¿no? Y que Mm, el plan de este dispositivo es captar la señal y cuando el paciente está teniendo un crash, mandar una señal, notificar a un familiar para que estén atentos y algo por el estilo, claro. ¿no? Que también exactamente. ya viene al desarrollo de las tecnologías como tal. Mm. Ujú. Exacto. De hecho, por encima de la cibersalud está lo que se llama salud digital. La salud digital es como el dominio multi o interdisciplinario que no solamente abarca profesionales del área de la salud, sino que también a profesionales ligados a la parte de la gestión, Ah, genial. derecho, la Claro. parte legal, ético-legal, la bioingeniería, todas esas cosas. O sea, esto se puede trabajar en realidad. Yo creo que los que se quieren desarrollar en esto tienen que tener de la mano sí o sí a gente que sea experta en temas de tecnología, informática, Así es. todo el tema de la nanotecnología, que está, inteligencia Claro, artificial. inteligencia artificial, la inteligencia artificial, el futuro, el futuro. Exactamente. Pero bueno, acabamos de pasar una pandemia donde fuimos obligados a acelerar este futuro, creo yo, sobre todo Mm, acá en Latinoamérica. Y personalmente, y esto
ya en el tema de mi experiencia con la telerehabilitación, sin antes profundizar, da resultados definitivamente, pero creo yo que hay que tener unas grandes habilidades comunicativas, porque si es que no podemos llegar al paciente, no podemos transmitirle esa seguridad y confianza que él solo tenga que hacer, en este caso los ejercicios o la maniobra, va a ser un poco complejo, ¿no? Es el tema de acompañar. Nosotros acompañamos a personas que están en dolor. Simplemente nuestro acompañamiento pasó de ser presencial a virtual. Así es. Exactamente. Sí, Sí. y de hecho, bueno, volviendo como a la historia de lo que pasó el año pasado, bueno, nosotros cuando ya había esta incertidumbre de qué íbamos a hacer, de cómo íbamos a llevar a la gente, no sabíamos cuánto iba a durar la pandemia, la verdad que todavía no ha terminado, No. pero nosotros como que empezamos a crear una necesidad. Yo creo que eso es importante antes de establecer este servicio, o sea, ver qué población es candidata y se podría Así es. beneficiar de esto. No hacerlo como por hacerlo, sino No. que conocer un poco las necesidades. Entonces nosotros contactamos primero a toda la gente por teléfono, tiene internet, tiene acceso a la tecnología o a través de un familiar, una red de apoyo, y entonces empezamos como a tomar como la lista de espera, porque la atención primaria tiene mucha lista de espera, Oh, me imagino que ya es lo Sí, mismo. es lo mismo, Eh, es lo la, mismo. la demanda es mucha y la oferta es poca. Entonces, como que ya teníamos a la Romualdo, gente identificada. ¿y Dime. cómo tomaban esto? O sea, ¿qué criterios de inclusión o quién decidía quién sí es apto y quién no es apto? Porque claro, todo esto iba al ruedo, ¿no? O sea, realmente tú lo Mm, tenías que ir decidiendo también como un ensayo-error. exactamente. Sí, bueno, el requisito más importante, o sea, bueno, el- siempre el paciente tiene que tener una derivación por parte de un médico. Acá en Chile, los kinesiólogos, los fisioterapeutas no somos profesionales de primera consulta. Así es, así es. En segundo lugar, era el acceso a la tecnología. O sea, personas que tuviesen acceso a Internet, por lo menos mínimo 3G. ¿Ya? Ya, Claro. perfecto. Y bueno, igual no todas las personas son candidatas a la telerehabilitación porque ¿cuál es una de las grandes barreras que tiene esto? Es la evaluación, la examinación física. Tú a Que hay que través de la hacer. pantalla tú no vas a poder palpar al paciente. Sí te puede apoyar a lo mejor de un tercero, pero si tú eres un terapeuta manual que te gusta sentir con tus dedos, buscar trigger points, buscar esas Ajá. cosas que son bastante cuestionables, la verdad que yo creo que la telerehabilitación a ese tipo de profesional no es lo correcto. Pero si tú Claro. eres Claro. tú eres un fisioterapeuta que te gusta el ejercicio, te gusta educar a tu paciente, como decía Carlos, las habilidades comunicacionales aquí son súper importantes, y además tú cómo le ofreces el servicio al paciente. Aunque el paciente no esté pagando, el paciente te pregunta, pero ¿cómo me va a atender a través del teléfono? Claro. Y ahí tú tienes que saber cómo decirle, mire, esto la verdad se viene haciendo hace mucho tiempo en otros países, ha permitido acortar brechas, acortar listas de espera, ha ayudado a personas, han salido Así es. investigaciones que han dicho Claro. que esto no es inferior. De hecho, esa es la evidencia actual? Y yo te lo puedo mencionar con un estudio chileno, ahora que salió este año, una revisión de la literatura, donde dice que la telerehabilitación no es inferior a la atención presencial y que es mejor que no hacer nada. Es decir, o sea, si tú dejas a tu En qué paciente, grupo, en qué tipo de grupo de estudio hicieron esto? Para que la gente también eh, no sí, extrapole, ¿no? Porque es súper importante mm, esto, ¿no? Como tú dices, o sea, la telerehabilitación no es para todos tampoco y creo que aquí la gente también se tiene que llevar como las cosas que más influyen en dónde sí vamos a ser efectivos. Claro. sí. Por ejemplo, en rehabilitación musculoesquelética, la verdad que ha demostrado que se pueden lograr mejora en el alivio del dolor, Buenísimo. mejora de la discapacidad, que los pacientes eh, mejoran su desempeño en la actividad de la vida diaria, pero por ejemplo en rehabilitación en neurología, en personas secueladas de accidente cerebrovascular, la verdad que no hay evidencia que diga de que la telerehabilitación es Claro. efectiva, Y esto es porque Claro. un interesante, ¿ah? paciente igual complejo. Claro, o sea, y más que la complejidad, o sea, sabemos que sobre todo en las enfermedades musculoesqueléticas, en la gran mayoría de los casos, el tratamiento de primer orden va a ser el ejercicio y es mucho más Mm, fácil
enseñar un ejercicio mediante la pantalla y, como mencionábamos, las habilidades de comunicación. Pero curioso que dices, o sea, el tema de enfermedades neurológicas, porque obviamente ahí el paciente tiene una limitación donde Claro, al que hay que educar, y creo que también sería similar en el tema del tratamiento, al que hay que educar es al cuidador, al familiar, o a los, por ejemplo, si es que es un paciente neurológico o un niño, el que va a ser el ejecutor del acto terapéutico va a ser el familiar o el cuidador, ¿no? Entonces ahí cambia Exactamente. mucho ese enfoque y genera esa dependencia a un tercero, que Mm, no, o sea, ya tenemos la limitación de la derivación del Internet, ahora de que esta persona tenga un tercero que lo pueda claro. soportar con Y el tema de las y que este terapias. tercero entienda lo que tú quieres hacer realmente Claro, también, ¿no? claro. mm. O sea, si es que ya es, si es que ya es complejo enseñar a una persona, imagínate enseñar a una persona que otra persona ejecute, ¿no? Claro. Y de ahí, Mm. bueno, ¿qué pasó, Romualdo? Ya fueron eligiendo. Esto me parece súper interesante. ¿Y cómo lo fueron ya desglosando a este tema de la telerehabilitación? Sí, bueno, una vez que identificamos los pacientes, bueno, hicimos un protocolo, po. O sea, Claro, siempre hay que tener un protocolo. Se hizo un conjunto del servicio de salud. Bueno, como sabían de que yo me había metido a estudiar esto, me pidieron apoyo a mí, le pidieron apoyo también a personas que también tenían mucha más experiencia en esto. Entonces, primero se creó el protocolo y pasamos por una fase donde durante 2 semanas como que fuimos los conejillos de India. ¿Ya? Claro, es claro. que es así. Y, sí, y después como que fui como por así decirlo, el tonto útil para que al resto de los colegas se le enseñara a hacer esto, cómo poder implementarlo. Y obviamente esto dependió de la voluntad de los profesionales, porque hubo gente que sencillamente no lo hizo y ahora tienen que lidiar, por ejemplo, con las secuelas de haber tenido los servicios de rehabilitación estancados durante mucho tiempo. A Claro, mí lo rico de esto fue que cuando yo volví a la presencialidad no tenía una lista de espera de 2.000 personas, tenía menos de Claro, 100 personas. Entonces no fue tan difícil volver a trabajar. claro, o sea, claro, la carga claro. laboral fue tranquilamente la pudiste manejar. Y bueno, y aparte está el Mm, tema claro, mejoramos la carga laboral, pero también ayudamos, o sea, Claro, o sea, agilitamos este no, proceso de que la gente tenía lesiones, que hablando de la parte musculoesquelética, no sé si ustedes vieron, pero la no atención muchas veces en ciertas patologías musculoesqueléticas empeora, o sea, claro, empeora mm. el estado del paciente. Sí, y sí, de hecho, esto igual no es llegar y hacerlo, como decía, o sea, hay un uso apropiado de la telemedicina. De hecho, la literatura dice que se recomienda mucho hacer esto cuando tu paciente tú lo evaluaste presencialmente. Pero yo claro. no tenía eso porque mi sala de rehabilitación estaba cerrada y de hecho donde está mi sala de rehabilitación es punto de testeo de PCR y todo eso, entonces yo no iba a decirle al paciente, oiga, Claro, venga a no, atenderse si era en imposible. la sala de espera Claro. hay alguien con síntomas de COVID, entonces se hizo el protocolo, yo, bueno, igual busqué, empecé a leer, si tú te metes a PubMed y te das cuenta que en los últimos años, y sobre todo el año pasado, la evidencia ha sido Reventaron, claro. exponencialmente, sí. Ah, Sí, 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 sí. entonces, la verdad que en esto no está todo dicho, pero sí, por ejemplo, pacientes, como dice Carlos, con sintomatología a lo mejor, por así decirlo, inestable, Ujú, fluctuante, con un diagnóstico no muy claro. ujú. Ese paciente a lo mejor la telemedicina no sería algo viable para él, porque el Correcto. paciente, por así decirlo, no está compensado. ¿Ya? Ujú. Así es. Y si después tú te pones a investigar, te empecé a encontrar con muchas cosas, o sea, la evaluación. ¿Ya? Hay cosas que tienen muy buena validez a través de telerehabilitación y otras que no tienen muy buena validez. De hecho, te voy a compartir la pantalla Así es, para así Déjame, es. mostrarte Dale, esto. dale, ajá, ¿ya le diste el host? Ahorita te lo doy. dale, dale tú. Ahí estás. Perfecto. Ahí. Claro, porque ese era el principal temor incluso de las personas, ¿no? Es como que, ok,
¿cómo vas a saber qué es lo que tengo sin estar aquí presencial? Claro, claro. Ajá. Sí, sí, de hecho, mira, la evaluación son los mismos pasos que uno haría de forma presencial, pero Ujú. tú tienes que tener presente que a través de la videoconferencia tú no vas a poder palpar directamente al paciente, no lo vas a poder ocultar, ni tampoco hacer percusión. Ujú. Igual en examinación física, nosotros la ocultación no es algo relevante, la verdad. Ujú, ¿Ya? ujú. Claro. Pero a lo mejor en respiratorio, yo sé de que hay dispositivos electrónicos inalámbricos que hacen teleauscultación, pero eso ya, de Ah, no, pero implementarse ya eso es acá, otro eh, level ya. otro nivel. Eso es solo de la NASA, ¿no? Ya. Sí, Oye, exactamente. pero qué buena diapositiva, porque está como muy... o sea, esto es lo que tiene Sí, validez a nivel de evaluación, ¿no? exactamente. Eso es lo que tiene buena validez, la evaluación del dolor, todo lo que es el aumento de volumen, hinchazón, rango de movimiento, principalmente cierto rango activo. Ahora, si uno quiere evaluar rango pasivo, te puede apoyar de un tercero, pero si tú eres de ese kinesiólogo, fisioterapeuta que te gusta sentir los Enfield, las sensaciones terminales, probablemente no te va a servir. No, es que Eh, nos van a matar acá. Claro. la fuerza muscular, bueno, de hecho aparecieron como muchas sugerencias en Y, cuanto, y me voy a adelantar un poquito, mira, a ver dale. acá, por ejemplo, cómo se adaptan los test ortopédicos en el contexto de la telerehabilitación, por Ah, qué genial. ejemplo, con bolsas de supermercado, Claro, eh, claro. por ejemplo, fuerza, evaluándolo lo más sencillo posible, eh, incluso hasta los reflejos. Se han propuesto cosas de que tú las puedes, ¿cierto? Evaluar, pero es mucho más complejo. La verdad, Eso te iba a aquí creo decir. que... O sea, hasta la anterior diapositiva te digo sí a todo comprado. Yo también estaba pensando lo mismo. Pero en el reflejo es como que, no sé. Yo también te iba a decir, Romualdo, te la compro hasta la anterior Hasta la diapositiva. anterior, ¿eh? Borremos esa mejor. No, pero solamente es como para compartir. Entonces han Claro. salido como muchas como sugerencias de Qué adaptar el examen interesante, qué físico, interesante. los dermatomas igual en el contexto de la telerehabilitación. Claro, y Aquí, disculpa, algo que siempre hablamos, ¿no? Y lo podemos ver en los casos clínicos que presentamos, es que la gran mayoría del diagnóstico que vamos a tener, donde vamos a sacar el diagnóstico de mi paciente va a ser en la historia, ¿no? Y la historia va a ser exactamente, verbalizada, anotar, preguntas específicas. Entonces, todas estas pruebas, los rangos de movimiento, fuera así, es importante, pero ya para comprobar un supuesto diagnóstico, ¿no? mm, Entonces o sea, se lo haría bastante viable si es que eres de esos fisioterapeutas que te sientas con tu paciente en la primera hora, hacer una historia clínica y conocerlo y entender desde dónde viene el dolor. Pero y ahí exactamente. todas las pruebas que mostraste, o sea, son ejecutadas por el mismo paciente, ¿no? Exactamente, sí, por el Perfecto. paciente. Entonces, igual el tema de los sesgos, la interpretación, como dice Carlos, yo creo que, bueno, igual nosotros los kinesiólogos o los fisioterapeutas no hacemos diagnósticos médicos, no es nuestro fin. Ujú, Nosotros ujú. también evaluamos la condición del paciente, Claro. sobre todo la condición física. Entonces, yo aquí quería comentar muy brevemente que acá nosotros le decimos la vieja confiable, aquello que es como que lo puedes utilizar así con todo. Y el test como que vino a quedarse, es como el sit to stand, el pararse, sentarse, Así es. Ujú. hacerlo en 30 segundos, ¿cachai? Como que incluso se dice hasta que en un par de años más va a reemplazar al test de marcha de 6 minutos. ¿Ya? Así es. Claro. Entonces, si volvemos atrás, Ujú. ¿qué cosas no tienen muy buena validez concurrente? Evaluar la postura, ya, los test ortopédicos, las pruebas neurodinámicas, la evaluación de cicatrices. Y también no es llegar y conectarse, o sea, tiene que haber, por ejemplo, un entorno ideal para la videoconferencia. Tú tienes que poner la cámara a una altura determinada, si va a evaluar una rodilla, si va a evaluar el hombro del paciente. Entonces, te das cuenta que no es tan sencillo como uno decía, ¿no? Si es llegar y conectarse a una videollamada. Y el tema ético, ¿ya? A ver, déjame Correcto. mostrarte un poquito sobre, aquí tengo una diapositiva que me gusta mostrarla.
Entonces, déjame buscarlo. No, acá no. Porque todo esto, después lo que me enseñaron es que hay lineamientos para el ejercicio de la telemedicina. Por lo Ah, qué menos acá en genial. Chile es así. En otros países de Latinoamérica igual se está haciendo esto. Acá está. Ah, que eso es lo clínico y eso es lo que les va a servir realmente, ¿no? Exactamente. Entonces, los principios jurídicos que regulan el ejercicio de la telesalud, la telerehabilitación. Entonces, uno tiene que estar habilitado profesionalmente para hacer esto. O sea, uno tiene que recibir, ¿cierto?, una formación, inducción. Eso es el principio de habilitación profesional. La idoneidad significa de que esto no puede ser inferior a una atención presencial, tiene que ser con los Ah, qué mismos estándares de interesante. calidad, de seguridad, de privacidad. Eh, Uno, lo ideal es que si va a hacer esto, tiene que estar con su traje clínico, con la credencial, Así es. eh, hacer un registro clínico, eso también es súper importante. No sé cuántos de ustedes utilizan ficha digital o Claro. utilizan ficha de papel. ¿Ya? Sí. O sea, el registro clínico en este contexto tiene que ser digital, porque tú a través de esto estás haciendo intercambio de información relacionada al área de la salud, porque tú no solamente te vas a conectar con un paciente, a eso le llamamos teleconsulta. Cuando tú te conectas con un paciente es una teleconsulta. Si lo haces en tiempo real, le decimos a esto sincrónico, si en tiempo diferido, asincrónico. Y si Ujú. utiliza los dos, híbrido. Si ahora tú te conectas con otro oficio, o te conectas con un médico, con un fisiatra, con un neurólogo, eso ya se llama teleinterconsulta, ya cuando estás Ah, qué con otro interesante. profesional. ¿Ya? Eh, Esto es súper importante, y lo mencionamos anteriormente, el principio de suficiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, tú estás viendo un paciente, lo estás evaluando y quieres saber si lo puede ayudar desde la comodidad de su hogar, porque no se puede acercar al centro de salud. Si tú consideras que tu paciente no tienes toda la información clínica y si tú consideras que tienes que aplicarle un test ortopédico, si tú consideras que tienes que palparlo en vivo y en directo, si no se cumple ese principio, tú no puedes brindarle la atención al paciente. ¿Ya? O sea, tienes Mm, que estar seguro que el paciente lo puede ayudar sin verlo presencialmente. Eso es el principio de suficiencia. Claro. Ahora es como tú también, los principios de protección al paciente, por ejemplo, seguridad de los datos, la confidencialidad, así siempre es. pedir un consentimiento informado. ¿Ya? El tema de los consentimientos informados en contexto de telemedicina, tú le puedes pedir un audio al paciente, tú le puedes pedir Un un video. video, y el tema es dónde vas a guardar después esa información. Así ¿Ya? es. Ahí es cuando el proveedor, tus superiores a lo mejor, tienen que destinar un espacio, una nube, donde subir esa información y esté resguardada. De hecho, en Estados Unidos existe la ley IPA, que es como esta ley de resguardo de los datos de los pacientes. ¿Quién puede acceder a Mm, tu ficha clínica? Tú mismo, a lo mejor un familiar, si tú falleciste, lo puede hacer un juez, un notario, claro. pero no cualquiera puede acceder a tus datos, ¿ya? Claro. Y el último dice continuidad al cuidado, es decir, que tú a tu paciente no deberías abandonarlo, y de hecho la continuidad del cuidado es como uno de los ejes del modelo de atención de salud integral y con enfoque de salud familiar, lo que sustenta la atención primaria. Entonces tú no tienes que abandonar al paciente, y de hecho eso se da mucho, la falta de adherencia, y de hecho eso se ha documentado en estudios. La falta de adherencia en telerehabilitación se Claro. debe a la falta de motivación. Ese es como el principal Claro. factor. Como decía Carlos, el profesional no motiva a su paciente, son los mismos ejercicios, no hay progresiones, no se le explica, no se educa hacia el automanejo. Eh, Eso es lo que realmente afecta la adherencia. Eso es un gran problema, y eso pasa también en la atención presencial, no es algo de ahora. Correcto. Interesante. Correcto. Y bueno, generaron todos estos protocolos cuando comenzaron a aplicarlos a los pacientes y ahora en la actualidad lo siguen haciendo. Tengo entendido que Chile sí estaba con un poco más de, bueno, estaban con más restricciones que por lo menos acá que Ecuador. Entonces creo que fue más prolongado este tema de de la rehabilitación, porque por lo menos acá en Sí, Ecuador
pasó la fiebre de la telerehabilitación, todos hacían telerehabilitación, ni bien pasamos a semáforo amarillo, ya todo el mundo a abrir sus consultorios y Se olvidó. telerehabilitación Yo se creo que olvidó. muy pocas personas mantienen la telerehabilitación acá en el Ecuador, por no decirte casi nadie, no sé. Sí. Yo Sí, sí, mira, acá, siéndote muy sincero, acá igual está pasando lo mismo. O sea, yo creo claro. que están todos como preparándose en caso de que hubiera un rebrote, una tercera ola, como le dicen, Ujú, porque ujú. acá han habido dos brotes fuertes. Eh, y entonces como tenerlo como SOS, pero la verdad que hay otras especialidades médicas que esto lo están ocupando antes de la pandemia. De hecho, hay un médico de acá, un Ajá. nefrólogo, que él empezó con esto y su programa, lo que él hizo, se convirtió en un programa a nivel nacional. ¿Ya? Ah, qué Claro. interesante. Y se replica en otros lados, gracias a lo que él hizo. Entonces, para personas con diálisis, ese tipo de pacientes, como el telemonitoreo y todas esas cosas. Y Ujú. yo la verdad no la ocupo con tanta frecuencia como antes, desde que Ujú. volvimos presencial, pero sí he tenido casos de pacientes que me han dicho, ¿sabe qué? A mí me es mucho más cómodo hacerlo desde la casa que tener que ir al centro de salud, porque, por ejemplo, yo cuido a mi mamá está postrada, tengo un hijo en situación de discapacidad. Otras personas me dicen, ¿sabe qué? Yo no puedo asistir al consultorio porque en esa hora estoy trabajando. Entonces, es como una opción para no negarle la atención al paciente, para no abandonarlo, para no mandarlo al sistema privado a lo mejor. Así Claro. es, Eh, así es. y recuerden que esto no es solamente la telerehabilitación, no es brindar un tratamiento en tiempo real. El telemonitoreo, la educación o las consejerías, el enviar videos, por ejemplo, al paciente a través de Ujú. WhatsApp, eso ya también es telerehabilitación Exacto. asincrónica. Así Entonces es. yo Claro. creo que de alguna manera igual se sigue utilizando y se va a seguir utilizando. Claro, ¿Ya? y, Pero, o sea, y volviendo a este tema, ¿no? Sabemos que hay muchos temas, muchas formas de hacer telerehabilitación, y ahora, sí, las redes sociales generan muchísimo contenido, bueno, malo, cuestionable, ¿no? Pero especificarlo y la importancia de cada uno tener producido su contenido para transmitirlo a su población según su forma de trabajar, creo que es bastante importante y que por lo menos muchas personas lo pueden ir haciendo en la actualidad. Y como decía al inicio, es otra fuente de ingreso, ¿no? O sea, exactamente. es otra fuente de ingreso. Tal vez ya viéndolo en un futuro, apostar a una página web, promocionar en países, en otros países. O sea, solo pónganse a imaginar lo siguiente: latinos en Estados Unidos, latinoamericanos que ganan como estadounidenses que van a querer pagar un fisioterapeuta ecuatoriano o chileno porque estoy ganando un sueldo de Estados Unidos, porque en Estados Unidos la fisioterapia va a ser mucho más cara. Mm, Entonces, depende cómo también lo vamos cómo lo vamos a comercializar, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Pero, Ahora, yo no sé, Carlitos, no sé si tú sepas más, Romualdo, de esto, seguramente sí. El tema de atender, yo alguna vez estaba leyendo porque justo este tema de la telerehabilitación, el tema de atender a personas de otros países también es un tema legal, o sea, no es, exactamente. ajá, No llegaría a serlo. porque no es como, yo entiendo bastante bien la idea de Carlos y ujú, que a mí me parece también Mm, súper interesante, pero en el tema de telerehabilitación sí que se complica un poco dependiendo los países, porque hay ciertas leyes, ¿no? No sé si tú exactamente. sabes algo, arrojar luz sobre esto, Romualdo. Sí, mira, yo de la fuente bibliográfica donde yo te muestro estos principios jurídicos, ahí en ese documento en ninguna parte sale detallado de que tú puedas atender a alguien que esté en el extranjero. Por ejemplo, yo no podría atender a alguien de Perú, ya, o Ujú. de Ecuador. No está Ajá, dentro de la regulación, pero sí creo que en Estados Unidos y México sí se puede hacer, porque yo conozco a alguien, un médico pediatra mexicano que atiende personas en Estados Unidos. Y él tiene un ujú. servicio en el ámbito privado donde las mamás, por ejemplo, tienen al bebé enfermo, hacen una teleconsulta, él les cobra más barato, pero ahí Claro, lo que definen si el dice justo paciente tiene que Carlitos. verse presencial o no. Ujú, ¿Ya? ujú. claro. Oye, y en el tema, porque igual yo sé que acá aún sí se maneja poco, como dice Carlos, la verdad, o sea, no, ya no está en auge la telerehabilitación, pero en el tema de los cobros,
¿qué es lo que sugiere la evidencia? ¿Hacerlo antes? ¿Hacerlo después? Porque yo supongo que eso también hay parámetros, ¿no? Sí, mira, ahí buena pregunta. La verdad que O sea, no podría decírtelo con certeza. No, la verdad, como yo trabajo en el tema público, nosotros no le cobramos al Claro, paciente, o tú, sea, el exacto, paciente le paga exacto. al Fondo Nacional de Salud. claro, Claro, claro. Mm. Sería claro. interesante a lo mejor averiguar eso. Y mira, déjame contarte un poquito. Después ya nosotros el año pasado, este año, la verdad que atendimos muchas personas. Yo dije ya, mira, voy a taparles la boca de alguna manera a todos los que le tiran basura a esto, porque la verdad yo tengo evidencia, tengo datos de que esto sí ha ayudado a muchas personas. Igual pedí Claro. testimonio, Ujú, ujú. y de hecho lo hacía circular los testimonios con los mismos pacientes, como los más escépticos. Claro. Y Ah, qué hubo interesante estrategia. sí, y mucha gente lo agradeció. Entonces, pues yo, por ejemplo, evalué a los pacientes, utilicé encuestas de resultados. ¿Qué utilicé? La escala funcional específica del paciente para hacerlo bien personalizado, el SAIN, el GROG, y evalué la intensidad del dolor con la escala numérica análoga. Ujú, ujú, Entonces, ujú. después salió acá hace unos meses, creo que a fines de agosto, el Congreso Internacional de la Asociación Chilena para el Estudio del Dolor. Entonces, tú puedes mandar un trabajo libre. Entonces dije, o sea, yo no lo dije, los chiquillos de Paint the Code, de hecho, el colega, el Iván Cuyul, que trabaja en la Universidad Católica de Temuco, me dijo, oye, podrías presentar tus datos, un póster, ¿cómo sabéis si en una de esas te va bien? Ya, Claro. y él me ayudó, me sacó los valores estadísticos, los valores P, todas esas cosas, y mi hipótesis era de que esto no es inferior a la atención presencial. ¿Ya? Y de Qué hecho eso era lo interesante. que te quería mostrar ahora. Ahora, dale, dale, Interesante. dale, porque yo sí sé a dónde vas. Ya, perfecto. Entonces voy a compartir la pantalla. Esta presentación es cortita por si acaso, para que no Todo se queden dormidos. Acá van a ser las 10 de la noche. ¿Qué hora es allá en Ecuador? 8 recién. Bueno, 7:50, pero mándalo, mándalo. Ya. Mira, esta presentación y este trabajo yo le puse como no título, resultados clínicos de pacientes con dolor musculoesquelético atendidos mediante telerehabilitación versus la rehabilitación presencial en atención primaria de salud. Entonces, el año pasado, el 2020, yo alcancé a atender a algunos pacientes de forma presencial y le apliqué herramientas de evaluación. La verdad que mi Ah, abordaje siempre ha buenísimo. sido, siempre ha sido mi abordaje full ejercicio, terapia manual cuando corresponda, y el educar, tengo infografía, la misma información de Paint the Y Code, code. información que he sacado de Logroño Fisioterapia incluso, yo se la comparto a los pacientes. No, si Claro, de claro. verdad, no es por hacerte, como se dice, la pata. No, Entonces, no, es que nos sirve a todos, hermano. O sea, Sí, eso es, ¿no? exactamente, una vez que exactamente, ya está en la red es de todos, o sea, para utilizarla. exactamente, Y lo correcto es utilizarla mencionando al autor, ¿no? exactamente. Y bueno, ahí está la introducción, lo que comentábamos al principio, que la verdad la suspensión de la rehabilitación se suspendió en todos lados y no, Chile no fue la única excepción. Así es. Entonces el objetivo de esto era comparar los resultados de los pacientes con dolor musculoesquelético que lo atendimos por telerehabilitación y por rehabilitación presencial, en el contexto de la atención primaria. Entonces, este estudio fue un estudio observacional analítico. Nosotros tomamos los registros, pedimos la autorización correspondiente y incluimos a todas las personas que tuvieron un pre y un post, es decir, que terminaron una Claro. intervención, porque hubo gente Para que se poder, perdió en para el poder compararlo camino. realmente. Exactamente. Entonces, aquí están los elementos que utilizamos para la evaluación. La escala funcional específica del paciente, el SAIN. El GROC al final lo sacamos, nos faltaban algunos datos ahí, y fue difícil aplicar las pruebas estas estadísticas. No íbamos a demorar más, la verdad es que cuando postulé esto fue como súper encima. Y dejamos la escala numérica. Ujú, Entonces, ujú, ¿cuáles ujú. fueron los resultados? Aquí tú en la columna de la izquierda ves el pre, lo que está en azul, y lo que está en rojo es el post. Lo que está a tu izquierda es lo que es telerehabilitación y a la derecha la atención presencial. Y Ujú, vemos que ujú. la verdad, ambos grupos, el paciente una vez que egresa, mejora la funcionalidad en base a lo que él informa. ¿Ya? Claro. Aquí se atendieron personas, por ejemplo,
con problemas de hombro, con dolor lumbar, con fibromialgia, es dolor musculoesquelético. No incluimos a personas, por ejemplo, porque yo también atendí personas en contexto COVID, Claro. eh, a principios de año, esas personas yo no las incluí. ¿Ya? Entonces los registros eran 20 mujeres, 7 hombres, en total 27, 12 fueron atendidos por rehabilitación presencial, 15 mediante telerehabilitación, y acá en la intensidad del dolor también vemos que ambos grupos experimentan una reducción ya Bastante en la similar. intensidad del dolor, bastante similar. Ujú, Mira, ujú. la verdad que esto no es como diferencias estadísticamente significativas. Pero ¿Ya? igual, Y aquí claro. vemos el SEIN. Vemos el SEIN, los pacientes, ambos grupos mejoran. Así Entonces, es. en el análisis estadístico que hizo el IBAN, se arrojó que no habían No hay diferencias, diferencias exacto, significativas. exactamente. Y esto es como lo mismo que dice la literatura, es como lo que dice la investigación, de que no hay Claro, y inferioridad viste que ya tenías concluyente. como papers que te apoyaban a esto. Exactamente, exactamente. Y bueno, la verdad que esas son las conclusiones, que no existen diferencias estadísticamente significativas y que no podemos desechar esto, la verdad, porque mira, la verdad, la telemedicina siempre ha tenido resistencia, porque los detractores, ¿cuáles son su argumento? Es que esto viene a reemplazar la atención presencial. Y la verdad que las organizaciones internacionales que están metidas en esto dicen explícitamente que la telemedicina lo único que viene a hacer es ayudar a las personas, no busca reemplazar a la atención Así es. presencialidad y busca acortar las brechas cuando las Sí. personas tienen dificultades para acceder a Eso, los centros de salud. exacto. O sea, yo Es creo que una, hay que ser muy claro en eso, ¿no, Romualdo? Y la Mm, gente también, ahora yo también soy un defensor de la telerehabilitación. ¿Cómo va cambiando la idea, ¿no? Realmente. Pero exactamente. también es que hay que tenerla en cuenta también como la parte teórica. O sea, realmente la telerehabilitación está diseñada no para reemplazar, sino para más bien ayudar a la gente que en serio es no un- Complementar. es por una A o B. herramienta más, una herramienta Exactamente. más. Si tú no Ahora, quieres perder Romualdo, un cliente, Ujú. cuéntanos qué pasó con el estudio y lo que presentaste al Congreso. Vamos, sácalo ya, Romualdo. no, al final, bueno, yo mandé o sea, habían 23 trabajos y bueno, al final salí ganador. O sea, Ah, bien. fui Qué ganador del genial, qué Congreso en genial. esta versión 2021, así que, mira, siéndote muy sincero, creo que este logro lo he disfrutado más que cuando salí de la universidad, cuando me titulé, lo he disfrutado más que cuando terminé el magíster de terapia manual, por todo lo que significa, por todo lo que No, no, significa, no. o sea, Es el que, año es que va, pasado, va cargado de emoción y realmente es para exactamente. felicitar porque lo haces en un contexto So- bastante interesante y creo que estos logros académicos que ya uno tiene mucha más coherencia también profesional, los aprecia bastante, o sea, muchísimo más y no sé, la gente que está acá, tal vez hay mucha gente que es estudiante y no dimensiona tal vez esto como nosotros cuando éramos estudiantes, ¿no? Pero Exactamente. realmente lo que has logrado, Romaldo, es para felicitarte. O sea, qué genial, porque ahora ya no es a mí me dijeron, es como, miren, Mm, acá está, o sea, esto es, y ujú. esto puede ayudar realmente. Así que, nada, esto es para aplaudirte, Romualdo. y sobre Muchas todo gracias. en el contexto en el que se dio todo esto, ¿no? O sea, algo para nosotros latinoamericanos completamente nuevo y vendrías a ser pionero, por lo menos dentro de tu país, ¿no? Así que Exactamente. excelente, excelente. Y brindar Sí, acá la información. sí, Ahora, y de hecho, ¿lo por quieres, lo eso, quieres replicar? Ya, bueno, esto ya es más. Cuéntanos qué viene ahora, Romualdo. mira, la verdad, igual me han invitado a hacer clases sobre el tema. Ujú. Yo creo que más van a salir algunas investigaciones. Yo creo que las investigaciones también tienen que apuntar hacia la medición de la satisfacción del usuario, porque eso es mucho más importante que lo que tú puedes registrar con una encuesta de resultados. Recordemos que esto es atención central a la persona, o sea, el Claro. protagonista de todo esto es el paciente. Y de hecho, mira, para Y mostrarte eso te iba a otro decir, estudio, ¿han generado alguna escala de satisfacción? Porque eso va a ser 100% subjetivo, ¿no? Entonces ahí exacto. sí tenés que No, haber mira, un... la verdad que no tenemos nada creado. Yo creo que por ahí va
a lo mejor el desafío de diseñar algún tipo Una de encuesta, instrumento, sí. ajá, un instrumento. Déjame mostrarte, para Dale, compartir la dale. pantalla, Dale. que hay un estudio de muestra qué es lo que opinan los pacientes y los profesionales cuando acceden a un servicio de telerehabilitación, ¿ya? Este es un estudio que salió publicado en julio de este año, un estudio más bien descriptivo, Ujú, donde se ujú. le aplicaron encuestas de satisfacción a kinesiólogos, fisioterapeutas y a pacientes. Entonces, la Interesante. verdad que ambos están bastante satisfechos ya con el servicio, con esta modalidad de atención, y se le preguntó a los pacientes cuántos de ellos iban a elegir el día de mañana a lo mejor un servicio de telerehabilitación, y casi la mitad, un 47%, con una Hombre, probabilidad de es un moderada alta. porcentaje Entonces, bastante alto, creería yo. sí. ¿Ah? O sea, hay personas que les es mucho más cómodo porque, por Exacto. ejemplo, yo donde trabajo con personas que son vulnerables desde el punto de vista socioeconómico, personas que a veces ni siquiera tienen dinero para tomar una locomoción Así es. para acercarse al centro de salud, entonces a lo mejor a través de un familiar, a través de un vecino, se pueden conectar a internet y acceder a un servicio. Ya, en otros lados, yo sé de que hay colegas en el ámbito privado que están haciendo intervenciones de ejercicio, por ejemplo, para bajar de peso, y te Ujú, supervisan ujú, a través de telerehabilitación. Claro, Entonces, ujú, ujú, la verdad que todo esto va en la voluntad, en el grado de voluntad y de querer realmente ayudar a las personas. Yo creo que eso es lo que sostiene este modelo eh, de atención. ujú, ujú, ujú. A ver, hay que, creo que, bueno, dime tú, Romualdo, si, corrígeme si estoy mal, y Carlitos, no sé si tú también quieras aportar algo más. Creo que la parte de telerehabilitación hoy por hoy tiene evidencia que sustenta que no es inferior a tratamientos presenciales en cuestiones musculoesqueléticas. Creo que eso es Mm, como lo que uno lo realmente se tiene principal, que llevar acá, para correcto. saber que el tema de la evaluación, hay ciertas cosas, sobre todo en la parte objetiva, por así decirlo, porque así lo llamamos en la mm, evaluación, que limitan un poco esto realmente, pero que el tema de la entrevista, el tema de la educación, ciertas cosas dentro de la misma entrevista objetiva, sí se podrían hacer y tienen validez realmente. Correcto. mm. Sí, Y de ahí, nada, o sea, el tema de los seguros privados también que nos preguntan, no sé si tú eso sepas está algo, bien. no sé. Eh, a ver, dice Karina, por si acaso tiene información con relación a los seguros privados cuando existe un pedido del médico en rehabilitación, ¿tienen validez al momento de facturar? Ah, sí, mira, la verdad que acá, ¿qué pasó en Chile? En Chile, cuando llegó la pandemia, FONASA, el Fondo Nacional de Salud, que es donde está el 80% de la población, Ujú. cotiza para salud. FONASA habilitó los códigos para que la telerehabilitación se pudiese reembolsar. O sea, es decir, el Estado te Ah, ponía qué interesante. una parte. Sí, se autorizó eso. Está cubierto. Y en la parte privada es lo mismo. Si está incluido en la parte pública, la parte privada replica. ¿Ya? Sí, Claro. la parte privada no, no tiene otra que hacerle caso ahí. Que seguir. Exactamente. Tiene que Acá, seguir a las masas acá, nomás. acá en el Ecuador, bueno, Cari que es de Ecuador, acá en el Ecuador sí habilitaron ciertos seguros privados, no todos, Pero eso te y iba a un monto. decir. Y se facturaba, loco. Nosotros, bueno, te cuento esto porque, claro, a Ajá. nosotros nos tocó también hacer esto. Y claro, el paciente te pide la factura del servicio. Y Mm. claro, para nosotros poder darle la factura, porque nos preguntaban, y hay reembolso, claro, tuvimos que comunicarnos con los seguros. Fue todo un tema, ¿no? Pero ciertos seguros sí dieron cabida, obviamente bajo la prescripción médica y el diagnóstico y el pedido de fisioterapia, porque eso funciona así. Claro, Y nada, ciertos seguros dieron luz verde, pero otros no los dieron. claro. Qué interesante, Romualdo. Yo creo que, no sé si chicos tengan alguna pregunta, alguna duda. Carlitos, tú no sé si quieras mencionar algo más, pero creo que estamos bastante nuevos en este tema de la telerehabilitación, pero sin embargo creo que es un campo que si se lo explota bien, incluso desde un punto de vista social, creo que
creo que va a generar menos inequidad, ¿no? Sí, Exactamente. definitivamente. Oye, Definitivamente. y quería mostrarte una última cosita. Dale, Ya, dale. Dale. ¿cierto? A través de, habíamos dicho al principio, a través de la telerehabilitación, yo creo que uno de los pilares de nuestra atención es el ejercicio, es la educación. Yo creo que a lo mejor se puede hacer terapia manual, a lo mejor a través de telerehabilitación, estos ejercicios, estas cosas de Mulligan, Sí, 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 sí. automovilizaciones, sí, Ay, se puede adaptar igual, yo iba a se puede pensar Bueno, adaptar. ya, yo pensaba y que ibas vamos a a tener decir entonces pacientes tomando los imaginatoria, cursos de Mulligan. claro. Yo pensaba que ibas a decir algo así relacionado a la realidad virtual y terapia imaginatoria, algo así, ¿no? Ah, A ya. ver, dale, No, dale. eso también se puede utilizar. Hay colegas que están utilizando el tema de Virtual. realidad virtual, pero la verdad es que está muy... Si esto, mira, si esto ya es como nuevo, ¿no? Lo Sí, otro sí. está como años luz. Mira, Ya. en cuanto a cuál es la evidencia que existe hasta la fecha sobre el ejercicio implementado por telerehabilitación. La verdad que solamente el ejercicio ha demostrado servir como una estrategia de modificación sintomática. No ha demostrado cambios en las limitaciones de la actividad de la vida diaria o que mejore la calidad de vida relacionada a la salud en el contexto de esto. Interesante. Y que abajo dice, la baja adherencia es como el factor más limitante en las intervenciones de cibersalud, que vendrían a ser como estas aplicaciones que tu paciente, tú le mandas L, 4 ejercicios y el paciente lo hace en la casa. ¿Ya? claro. Eso es cibersalud. Por ejemplo, estas plataformas de MedBridge, todas esas cosas traen como ejercicio, hay otras aplicaciones gratuitas, pero la verdad que también solamente modificación sintomática, ¿ya? Ya. Principalmente. Y como principal factor limitante la baja adherencia. O sea, yo creo, Claro. no sé si ustedes qué opinen, pero esto de la baja adherencia en el ejercicio Es en presencial, todo. no Sí. presencial, es una cosa que hay que lucharlo. O sea, Sí. realmente es bien Mm. complicado adherir al paciente. Este estudio yo no sabía, qué interesante, Romualdo, pero qué complejo, o sea, qué complejo adherirle al paciente al ejercicio desde cualquier ámbito, ¿no? Exactamente, es todo un desafío querer que la gente se mueva un poquito más. Y, y yo cierro esta presentación. De hecho, estas diapositivas son lo que voy a mostrar en el diplomado de la Universidad Católica. Eh, en realidad, la telerehabilitación, veámosla como una oportunidad para fomentar la autoeficacia, el automanejo y también Así es. inducir un cambio de comportamiento más que una intervención basada en la modificación sintomática. Yo creo que ese es nuestro rol, tanto que es lo mismo que buscamos de forma presencial, pero también tiene que seguir esa línea cuando lo hacemos de forma remota, a distancia. Correcto. Así es. Yo creo Correcto. que la sacas Ese, bien con esa conclusión, Romualdo, y te sí, felicito porque ese es el objetivo. a eso vamos, ¿no? O sea, desde cualquier ámbito, y bueno, en este caso desde la telerehabilitación, el afán real que debemos tener es justamente esto, sobre todo en los pacientes con dolor musculoesquelético crónico. Crónico, Es persistente. básicamente el cambio de comportamiento y la autoeficacia, o sea, que ellos se hagan también responsables de ser un agente activo en la recuperación de sus Mm, estados de salud. así Correcto. es. Correcto. Mira, ahí Adrián Adri, está Adri te preguntando algo en el pregunta chat. acá. Sí. Dice, si atendí pacientes adultos mayores, ¿qué se ha observado? Yo lo hice y fue muy interesante, pero a la vez complicado por la falta de adaptación a la tecnología por parte de ellos. Sí, la verdad que comparto lo mismo, me tocó vivir exactamente lo mismo. De hecho, gran parte de los pacientes que yo atiendo son casi puros adultos mayores o personas de 50 años hacia arriba. Donde Claro. trabajo, en el contexto en el que estoy, es pura gente ya adulta, adulto mediano, por así decirlo, no adulto joven. Ajá. Y la verdad que yo siempre le digo a los pacientes, es importante que estar abierto siempre a aprender algo nuevo y a lo mejor Correcto. aprender a utilizar el WhatsApp u otra forma, la verdad que también es parte del proceso. Entonces, por ejemplo, no nos metimos en este tema, la verdad, pero por ejemplo hay muchas herramientas para conectarse a una videoconferencia. ¿Qué es lo más Claro. masivo? Nosotros estamos ahora, Zoom. ¿Ya? Zoom. Yo no tengo ningún conflicto de interés con Zoom, ellos no me pagan por hacerles propaganda. Pero por ejemplo están otras opciones, Google Meet, gratuito, Meet. Ujú. está por ejemplo Cisco Webex, está Jitsi Meet, que por ejemplo tú generas un link y solamente puede acceder a la videoconferencia la persona que tiene el link, las dos personas se desconectan, el link muere
hay aplicaciones que tienen cifrado de extremo a extremo, Interesante. y hay muchas herramientas que tienen sus pros y sus contras. Claro, Entonces, sobre todo para mantener este tema de la confidencialidad y seguridad del paciente, ¿no? Que exactamente. a la hora, lo valioso es la información que se comparte en estas reuniones, que eso es lo que se Exactamente. quiere cuidar, ¿no? David Así te es. pregunta, Romualdo, si crees que en las universidades, bueno, yo supongo que allá en Chile, se está enseñando acerca de telerehabilitación y si se lo está haciendo de la manera correcta, de acuerdo a lo que tú has podido palpar allá. Sí, mira, acá hay un Centro Nacional de Certificación en Salud Digital, el CENS, Ujú. y ellos hicieron una capacitación y dentro de esa capacitación incluyeron a profesionales que trabajan en universidades. Por ejemplo, me tocó hacerle clases a los profesionales de la Universidad de Chile, que es una de las mejores universidades de acá del país, Ujú. y ellos estaban con el tema de los campos clínicos el año pasado por telerehabilitación. Entonces, la verdad que cuando la gente va a las charlas que uno puede hacer, yo no trabajo solo, trabajo con otro colega igual y otras personas se han ido sumando, eh, muchas veces los clínicos como que confirman sus sesgos de que Claro, lo que estaban haciendo no estaba errado, y Claro, eso también le gusta a la gente, pero sí se está haciendo. Y de hecho creo que por ahí dicen de que se va a empezar a incluir esto ya como pregrado. Pero la verdad, mira, yo te diría que, siendo muy sincero, ¿para que qué? basta con un curso, basta con un curso. Claro, Hay másters, hay diplomados. Mira, yo claro. en el diplomado vi cosas como de tecnología, de informática, y la verdad que yo no soy muy computín, pero hay cosas que la verdad no, o sea, sí, o informática. Claro, sea, creo que el tema va también en que creo que hay prioridades más grandes en pregrado ahorita, como corregir correcto. cosas más grandes en pregrado. Opinión mía, ¿no? Pero el tema de la telerehabilitación me parecería que es un tema ya mucho más clínico que se debería enseñar tal vez más a profesionales, ¿no? Pensaría yo. Sí, sí, yo creo lo Definitivamente, mismo. Sí. definitivamente. Nada, Mm. Romualdo, encantado Sí, realmente, sí, muchísimas sí. gracias porque das una luz, sobre todo a personas que, como tú mencionas, has sido tú una, yo era también una, no sé, Carlos, tú si al principio eras muy reacio con esto de la telerehabilitación. No, Eh, ¿sabes qué? No, la verdad yo a siempre mí fui, sí, verás, a mí sí me pasó, no, pero o claro, sea, vas cambiando, ¿no? para mí, tú sabes que yo estoy acá en lo privado, yo justo, y esto ya les cuento así como personal, yo justo cuando me cambié en diciembre del 2019 a un nuevo consultorio y me expandí, puse todo bonito, invertí, jaja, jiji. Enero, febrero, increíble, marzo, pandemia, Claro, eh, lleno de deudas, endeudado, ¿sí? claro, endeudado diciendo porque no, pues yo abro mi consultorio y recupero todo, ¿y ahora qué hago? Entonces, este tema de la resiliencia, de buscar alternativas, salió el comunicado, creo que el comunicado principal fue de la OMS, de los servicios telemáticos de salud. Ujú, Entonces ujú. comenzar a investigar, ver cómo, en cuándo, y bueno, yo sí, la verdad es que en pandemia sí habré trabajado con unos 3, 4 pacientes. En la actualidad todavía trabajo con algunos pacientes en línea, no están tan frecuentes, pero ahí vamos, ahí Sí, vamos, sí, León. sí. Yo creo que hay que darse formas. Y Romualdo, nuevamente agradecerte por aceptar la Sí, invitación. Agradecele a tu esposa. Ahora sí podemos decir, la esposa de Romualdo le dio permiso 1 hora. Entonces, esto, hermanos, gracias, ¿no? terrible, No, Romualdo, terrible, sabes Alex. que el cariño es No, grande pero y gracias, no, Romualdo, por aceptar esta invitación. Y nada, sigue creciendo que nos hace bien eso a todos. A todos. no, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, igual agregar de que, ¿por qué mi señora me dio permiso para estar acá? Porque ella era la que iba a Quiero salir. aclarar, ¿eh? Sí, entonces ella me dijo, no, pero tenéis que ir al live, tenéis que estar con tus colegas, aprovecha tus 5 minutos de fama, me dice, porque la fama... Es una mujer sabia, Romualdo. Sí. Aprovechala y agradecele. Qué bueno, qué Así que me bueno. dijo, aprovecha tus 5 minutos de fama, porque esto después no va a existir. No, yo le digo, no, si esto, Y esto llegó para Romualdo, quedarse.
Antes de olvidarnos, por favor, dile a la gente, bueno, acá, a la gente que está conectada, y como te decía, esto lo grabamos también en YouTube, lo subimos a todos los canales de Spotify. Sí. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te pueden buscar? Repíteles miembro de qué grupo eres, que me parece súper interesante, sí. y eso, Romualdo. Para que te encuentren. Sí, mira, la verdad, yo soy parte de Pain Decoded, una página de divulgación científica en dolor. Principalmente partimos así, igual a veces compartimos información de otro tipo. Estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook. Me pueden agregar a mi Instagram personal, yo no tengo ningún problema, pero la verdad que no se van a encontrar con ñoñerías en mi Instagram personal, sino que fotos de lo que me gusta hacer. Tengo una hija, me gusta la música, hacer manualidades, pero a través de Paint Decoded en Instagram nos pueden seguir. Así que, no, agradecido. Ahora, si quieren invitarme en otra oportunidad o hablar de cualquier otra cosa, yo soy material dispuesto. Por supuesto que Perfecto. Sí, esperamos que no sea la última y nada, Sí. más bien muchísimas gracias, Romualdo. Sí, es más, no, de aquí... Gracias a ustedes. Estamos ya a puntos de cerrar este año y el próximo año, la verdad, tenemos algunas cosas preparadas que seguramente te vamos a tener incluidos, Romualdo. Muchas gracias, chicos. Se pasaron, la verdad. Igual me gustaría decirle a los asistentes que la verdad se atrevan, que no tengan miedo, aceptar la incertidumbre a veces, y como por ahí lo dijeron, ser resiliente igual, darle para adelante siempre, que al final nosotros estamos para ayudar a las personas y ese tiene que ser nuestro norte, el paciente, el usuario. Correcto. Así es, totalmente. Correcto. Bien, vale, vamos a echar la fotito. Chicos, Carlitos. ahorita voy a parar la la grabación y prendan